Bueno, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de Brisa Terapias para el Cambio. Yo soy Álvaro Granda, terapeuta de este maravilloso centro. Y bueno, volvemos a estar con vosotros. Vuelvo a estar acompañado de Sofía. Hola, Sofía. Hola. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Bienvenida de nuevo a Brisa Podcast. A Brisa Podcast. Bueno, nos quedamos el otro día en un tema muy interesante. Empezamos a hablar de la adicción. Hicimos ahí un vídeo corto. Lo que pasa es que después yo me he ido de vacaciones. Tú también te has tenido que ir de vacaciones y es una información súper relevante, lo sé. Pero bueno, como ha habido un espacio ahí entre el podcast que queríamos hacer. Y bueno, nos quedamos hablando de la adicción. Y estuvimos hablando de ese concepto de la adicción como enfermedad mental, y nos estuviste contando el por qué se hablaba de enfermedad mental desde el punto de vista psicológico, no tanto biológico, que también podríamos hablar, ¿no? O del punto de vista más quizás médico, vamos a llamarlo así, sino simplemente puramente del punto de vista de la psicología, ¿no? Uh-huh. En ese podcast hablabas, si no recuerdo mal, del tema de las conductas repetidas. ¿Cómo era eso? De las conductas repetidas que causan malestar. Bueno, hablaba del concepto de que un trastorno es un trastorno, uh-huh. Si produce una repercusión grave e importante en la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando una conducta de una persona está produciendo una merma importante en su calidad de vida, en psicología eso ya se puede considerar un trastorno. Y bueno, es innegable, indudable, que la adicción produce un deterioro en la calidad de vida, en la salud, en las relaciones sociales, en las relaciones afectivas, en todos los ámbitos de las personas que la tienen. Entonces es indudable, para mí, por lo menos, para la comunidad psicológica, ¿no? y supongo que psiquiátrica, el reconocer a la adicción como una enfermedad mental. Lo que pasa es que no sucede lo mismo en la sociedad. No siempre se contempla la adicción como una enfermedad mental y hay mucha desinformación y mucho desconocimiento, y muchas personas que al final piensan que una persona consume porque quiere, porque yo lo dejé y solo me hizo falta fuerza de voluntad, y los que consumen es porque han cogido un mal camino y bueno, y sabemos que no es así. Es cierto que hay muchísima desinformación y es curioso, ¿no? Porque es verdad que a nivel de salud mental sí que parece que se ha avanzado muchísimo. De hecho, desde la pandemia tenemos esta crisis de salud mental bestial, con centros sanitarios públicos desbordados, porque no hay realmente una asistencia pública quizás acorde a la demanda que hay. Muchísima demanda, ¿verdad? Yo diría que a raíz de la pandemia fuimos más conscientes de los déficits en salud mental, y entonces fue cuando empezaron a acudir la mayoría de las personas a profesionales. Uh-huh. Yo diría que casi todos los que vinieron a mí, los pacientes que vinieron a mi consulta post pandemia, realmente ya tenían un problema previo a la pandemia. Uh-huh. Lo que pasa es que igual la pandemia ya fue el disparador, la gota que colmó el vaso. Uh-huh. Y realmente en cuanto a salud mental, yo diría que tenemos mucho que agradecerle a esa etapa de la humanidad, porque nos permitió mirar hacia adentro y bueno, lo que había no siempre era bonito, y gracias a eso ahora hay muchas personas decidiéndose a cambiar eso. Qué buena reflexión y qué buen apunte, ¿no? Porque hay una realidad que incluso también la adicción, en este caso también han aflorado muchos casos de adicción en esa misma pandemia, ¿no? Pues personas que quizás esa adicción estaba más enmascarada con el trabajo y con ciertas conductas que se tenían que ejercer fuera de casa, al final la persona se ha visto obligada pues, a hacerla delante de la familia o
o a tener incluso abstinencia porque por esos toques de queda que hubo, ¿no? y todo lo que se produjo en aquella época. Dicho esto, y es cierto que se ha acudido mucho más a salud mental, es cierto que a nivel de lo que es la respuesta de la sociedad ante la adicción, aunque creo que hemos mejorado mucho, y yo creo que hay muchísima más conciencia, ¿no?, de la que había hace unos años, es cierto que estamos lejos todavía de ese punto en el que dar naturalidad a la adicción como una enfermedad más, y también dar naturalidad a la respuesta que hay a esa adicción, ¿no? Que al final es un tratamiento, es un pedir ayuda y ponerse en manos de profesionales. De alguna manera, ¿por qué a veces hay esa resistencia, ¿no? Porque siempre se habla de una carencia de fuerza de voluntad, por ejemplo, en una de las grandes, ¿no?, de los grandes mitos, ¿no? Quizás, ¿no? Pues la persona con adicción es que no tiene fuerza de voluntad, ¿no? Y cuando nosotros que día a día, ¿no?, estamos aquí trabajando y llevamos tiempo trabajando con personas que padecen esta enfermedad, podríamos hablar de todo lo contrario, de que precisamente son personas con una gran voluntad, ¿no? Y sí que podríamos hablar de que esa voluntad ha sido secuestrada. De ahí la fuerza con la que son capaces de conseguir droga y de hacer lo que sea por droga, ¿no? ¿Cómo crees que podemos quizás hacer llegar mejor este mensaje? ¿Cómo crees que podemos, como profesionales, no sé si como personas, y como personas que forman parte de esta comunidad, cómo crees que podemos hacer llegar mucho más este concepto de naturalización y de normalización de tratar la adicción como una enfermedad más? Yo pienso que es cuestión de tiempo, en realidad. Que aparte de lo que se divulgue, de lo que se conozca, es sencillamente cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que las personas vean la depresión como una depresión y no como un bache o como un alégrate, hombre, si no pasa nada. Bueno, es verdad que se habla muy a la ligera muchas veces todos esos conceptos, claro, es que tú estás depresivo, ¿no? Es que todo lo que es salud mental... Y el bipolar o la bipolar esta, no, sí, es verdad que entonces, salud mental todavía hay... La adicción se juntan, yo creo, varios factores, ¿no? Por un lado, el que tú a una persona que tiene una adicción la ves normal, la puedes ver normal. Puede tener un desajuste emocional grandísimo, puede estar emocionalmente muy desajustada, cognitivamente afectada, pero parece normal. Y durante mucho tiempo una persona con una adicción parece normal. Y sin embargo, la enfermedad va haciendo mucho, o sea, los actos que se realizan bajo el síndrome de abstinencia, bajo el estado emocional en el que te pone el consumo, son capaces de hacer mucho daño a las personas que les rodean. Entonces, se le ve normal y hace mucho daño, roba, insulta, grita, pero se le ve normal. Entonces, claro, es que es una persona que no es buena, o es una persona que no tiene fuerza de voluntad, o que es una persona que... Pero realmente, cuando profundizas un poco en eso, te das cuenta de que no, que hay un gran desequilibrio emocional, hay déficits cognitivos, hay problemas para tomar decisiones, para solucionar problemas, para relacionarse, aunque muchas veces el perfil de una persona con una adicción pueda ser una persona muy sociable, eso no quiere decir que no tengan problemas para relacionarse, y una autoestima muy precaria, que casi exclusivamente depende de lo que piensen los demás. Pues una persona a lo mejor con una gran dificultad para decir que no, para hablar asertivamente, Y bueno, el problema de todo esto es que se ve normal. De hecho, cuando empiezas muchas veces, ¿verdad?, un tratamiento,
Y es verdad que a veces llegan físicamente, ¿no? Se llega deteriorado a un tratamiento pues porque no se come bien, no se descansa bien. Pero es cierto que a las 3 semanas, un mes, ¿no? Que la persona pues empieza a hacer su deporte, ya no se droga y tal, y que está estupendo, ¿no? De hecho, muchas veces cuando he trabajado en ingresos, que además los ingresos pues, bueno, pues tienen sus zonas, ¿no? Que se puede tomar el sol y tal, bueno, la persona se pone morenita. Entonces siempre decíamos, eso había un terapeuta que siempre decía, de chapa y pintura, perfecto. Claro que esa es la imagen, ¿no? O sea, tú lo ves y bueno, está bien, en está 2 semanas se ha recuperado el pintura, peso. Perfecto. Ahora el motor, ¿no? Que sería el cerebro. Eso todavía falta un tiempecillo. Falta un tiempecillo para que se arregle. Bueno, la verdad que sí, que es una característica, ¿no? Además, ese componente quizás también es una gran dificultad para la propia persona que hace el proceso, porque ella misma se ve que funciona. Es decir, yo me puedo relacionar, o sea, por un lado me dicen que tengo una enfermedad mental grave, pero por otro lado yo cojo el coche, conduzco, puedo comer. A veces puedo trabajar. Sí. Entonces, es difícil a veces coger esa conciencia de enfermedad, incluso por la propia persona haciendo el proceso, ¿no? Entonces, ahí lo difícil es hacer entender, pues eso que has explicado tú, ¿no? Que la enfermedad lo que trata es de que hay unos procesos cognitivos que tú ya no controlas, hay unos hábitos y unos automatismos cerebrales que tú ya no controlas y que constantemente te llevan al mismo sitio. Cuando digo al mismo sitio es al consumo, porque es cierto que emocionalmente, de consecuencias que puedas tener, al final no es el mismo sitio. Al final es a peor, ¿no? Como muchas veces hablamos aquí, oye, pues yo no sé si puedo consumir un poco más, que eso es... Pues yo igual, no sé. Yo no he tocado suficiente fondo. Yo ahora que sé que estoy enfermo, pues igual puedo tomar un poquillo controlado. Y nosotros siempre hablamos de, mira, al final la adicción y el proceso de adicción, una vez que se desarrolla, lo único que trae ese proceso es una continua pérdida. Es un proceso de pérdida de ti mismo y de pérdida de cosas o de personas o de situaciones. De dinero. De todo, económica. Y al final es, oye, yo quiero seguir drogándome, ¿no? Pues bueno, esto es, toma, yo te doy la pala y tú sigues cavando. Lo único que vas a hacer es seguir llegando al fondo, ¿no? Y siempre hemos hablado de que ese fondo al final es el psiquiátrico o nos morimos. O sea, una persona con adicción, evidentemente, uno de los finales pues puede ser trágico, que puede ser la muerte, ¿no? Por ordenarnos un poquito con todo este tema, que hemos hablado de la enfermedad, porque mucha gente estará diciendo, bueno, a ver, yo por ejemplo consumo o he consumido y yo hago mi vida normal y yo no tengo ningún problema. ¿Y por qué es una enfermedad? ¿No? Porque creo que muchas veces se asocia que es la droga en sí misma la causante o la que genera por sí misma esta enfermedad o no. Y ahí tenemos que hablar de que no todas las drogas o no a todo el mundo, mejor dicho, le afectan las drogas igual, ¿no? Y de ahí es que hay algunas personas que sí que desarrollan un consumo ya descontrolado, que hablamos de enfermedad, y otras no, ¿no? ¿Cuál sería o por qué unas personas sí y otras personas no? Porque es verdad, es que hay gente que consume y no tiene consecuencias, ¿eh? No, eso tiene una parte más biológica, más que entiendo que explicaremos a lo mejor más adelante en algún otro capítulo. Pues sencillamente el cerebro de una persona con una predisposición a la adicción funciona diferente ante el consumo, diferente a otra persona sin esa vulnerabilidad genética. El consumo de sustancias en una persona con una vulnerabilidad genética para la adicción va a producir unos cambios funcionales y estructurales que no va a producir o va a producir en mucha menor medida en una persona que no tenga esa vulnerabilidad genética. Yo quiero que nos detengamos un momento en esta parte de la vulnerabilidad genética, porque la persona puede decir, bueno, ¿vulnerabilidad de qué? O sea, ¿esto qué es la vulnerabilidad genética, no? Y creo que a veces es sencillo, o no lo sé, de explicar. Oye, yo, por ejemplo, yo tengo una vulnerabilidad mayor a desarrollar cáncer de piel, pues, por ejemplo, con la misma exposición al sol, pues que a lo mejor mi hermano.
Y misma madre y mismo padre, creo. A mí no me han dicho nada, ¿vale? Pero además que él es muy moreno, yo soy muy rubio. Y sin embargo, los dos, ante la misma cantidad de sol, yo es que tengo una probabilidad muchísimo mayor de desarrollar un melanoma que él. Bueno, eso es la vulnerabilidad genética, por ejemplo, o una vulnerabilidad a desarrollar una alergia, por ejemplo, alimentaria, o no, hay una persona que puede desarrollarla y otra persona que no. Y ahí sí que nos metemos en un componente quizás más biológico, pero bueno, que creo que también es importante, aunque lo vayamos a desarrollar, era importante. Entonces, al final, una misma persona expuesta a una misma situación, su organismo funciona diferente o responde diferente. Podemos también llamarlo así. Responde diferente ante una misma situación, que en este caso sería la ingesta de una sustancia psicoactiva. Claro, solamente esto es una explicación, o sea, vulnerabilidad, adicto. Bueno, hay más factores. Hay más factores. Hay factores de personalidad, hay factores ambientales también. Pues como factores ambientales, lo normalizado que esté el consumo, la edad de inicio del consumo. Hay países donde consumir alcohol no está permitido y hay mucho más y hay menos personas con adicciones. ¿Por qué? Pues porque hay muchas menos personas que consumen, que prueban las sustancias psicoactivas. Como factores de personalidad, pues la personalidad impulsiva, compulsiva, personas con baja tolerancia a la frustración, es decir, que no saben manejar la emoción cuando no consiguen algo, la baja autoestima, los problemas para tomar decisiones, la dificultad para decir que no, la dificultad pues para la interacción asertiva. Ese tipo, ese grupo de rasgos de personalidad se sabe que están presentes en la mayoría de las personas con adicciones y bueno, si tienes esos rasgos de personalidad y además tienes una vulnerabilidad genética, pues parece que te tocan más papeletas que a otras personas que no las tienen. Digamos que es al final entonces la enfermedad, porque es una pregunta, ¿no? La gente tiene mucha curiosidad. Bueno, ¿yo por qué tengo esto, no? Y al final es un conjunto de una suma de factores. Conjunto de papeletas. Conjunto de papeletas y que te tocan. Y al final tenemos que hablar de muchas veces de ese azar vital. O sea, hay un azar vital. Hay un azar en la genética, en lo que te puede pasar o no, que evidentemente ahí en ese azar va a haber factores de riesgo y de protección. ¿Vale? Hemos hablado de factores de riesgo, pues características de personalidad, evidentemente el entorno, ¿no? Pues si yo tengo acceso a la droga desde muy chiquitito o hay mucha normalización del consumo, voy a tener mucha más facilidad de acceder a él, lógicamente. Entonces, al final es una suma de factores. Dentro de esta suma de factores, y cuando hablamos que la adicción está ya instaurada, y se instaura porque me ha tocado, pues porque al final esta suma de factores que se han unido han hecho que mi cerebro ya pues, empiece a cambiar, con lo cual, cuando hablamos de cerebro, y quizás lo vamos a llevar más a, pues mis conductas empiezan a cambiar, ya empiezo a percibir, ¿no? Y a exponerme al mundo de forma diferente, porque la enfermedad de la adicción, y esto es algo que también hablamos mucho, ¿no? Aquí con las chicas y con los chicos, siempre la enfermedad de la adicción, el foco está puesto en la sustancia en sí misma, ¿no? En lo que es la sustancia, en lo que es la pérdida de control que se produce, pues una persona que no puede parar de consumir cocaína y a pesar de las consecuencias negativas sigue consumiendo, ¿no? Cocaína o sea otro tipo de sustancia. Pero cuando hablamos de enfermedad y cuando hablamos de adicción desde un punto de vista más profundo del ser humano, ¿qué partes podemos decir que están más o que están alteradas? Porque no es solo que yo no puedo parar de consumir, es que mis emociones no funcionan igual, hay una desregulación emocional, es que cambia cómo percibo el mundo. O sea, mi situación, mi yo, mi identidad con respecto al mundo cambia, se va transformando. Es que
pienso también, empiezo a pensar de manera diferente, ¿no? De hecho, esos rasgos, ¿no? de magnificación de situaciones, de mucha rumiación de pensamientos que son muy característicos de la adicción, forman parte de esa enfermedad. Podemos hablar casi de que lo que el consumo sería el síntoma final de algo mucho más profundo. De hecho, hay un doctor, ¿no? El doctor Gabor Maté, que él habla de no preguntes por la adicción, pregunta por el dolor, ¿sí? Y parece, no en todos los casos, pero sí que en muchos casos en los que hay adicción hay situaciones emocionales que han desbordado a la persona muchas veces en la infancia o en la adolescencia, y hay un intento de esa persona también por, digamos, una automedicación muchas veces, ¿no? Emocional, vamos a llamarlo así, de no sentir dolor, no sentir cierta situación a través de conductas o sustancias, porque estamos hablando de sustancias, pero la adicción también puede ser comportamental, ¿no? Que hablamos de adicción a las compras compulsivas, adicción al porno y al sexo, que de eso además haremos otro podcast, adicción al juego. ¿Cómo se explica esto? O sea, ¿cómo podemos explicar esto desde un punto de vista? O sea, ¿cómo cambia eso? O sea, ¿por qué al consumir? Dicen mucho, pero mi experiencia... Dicen muchos pacientes tienen ya un dolor emocional y un trauma, aunque sea trauma con minúscula, antes de desarrollar la adicción, yo diría casi todos. Lo que yo veo en la práctica del día a día es casi todos. Casi todos tienen o problemas familiares, o hay traumas de abuso, o hay traumas de bullying, es que yo diría casi todos. Podría haber alguna persona que no llegue con un trauma, con un dolor emocional a la adicción. Pero la mayoría de los que al menos yo he tratado sí que lo tienen. Sí, además, hablando de trauma, porque la gente cuando se habla de trauma siempre piensa en algo muy gordo, muy catastrófico, que también, pero sí que hablamos de traumas, o ya se habla de traumas, y tú has dicho trauma con T minúscula, ¿no? Y a lo mejor son situaciones que quizás en apariencia no parezcan tan graves, cuando ya nos metemos en temas, por ejemplo, de abuso o en otros temas quizás que evidentemente son más graves, y hablamos de traumas quizás con T pequeña, cuando son situaciones que lo que han generado ha sido un desbordamiento y una sensación de indefensión por parte de la persona. Y de soledad. Y de soledad, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ese componente parece ser que sí que está bastante presente. Sí. Y además hay hay una retraumatización con la misma adicción, porque cuando tú te drogas y pierdes el control de la conducta, ya empiezas a estar muy manejado por la enfermedad, también te vas metiendo y vas generando situaciones que a su vez te van con una repercusión muy traumática. Claro, emocional muy traumática, que además te vuelves a drogar después para salir de ella y para no sentirlas, con lo cual se produce un gran círculo vicioso en el que yo llego con dolor, me drogo, drogarme pues me mete en situaciones que a veces yo mismo provoco por mi descontrol emocional, por el síndrome de abstinencia, por lo que sea. Entro en situaciones peligrosas y a veces traumáticas y dolorosas a nivel familiar, lo cual me retraumatiza, y entonces consumo para no sentir esa retraumatización, y a su vez como consumo pues me meto en más problemas y en más problemas y en más consumo. Más problemas. La verdad que es un círculo terrible, porque aunque no me gusta nunca poner etiquetas, porque a mí un círculo muy oscuro. Muy oscuro, porque hablamos de enfermedad y evidentemente tiene esa connotación negativa, porque evidentemente el destrozo que hace en la vida de la persona es enorme y evidentemente se sufre muchísimo, tanto la persona que la está padeciendo como su entorno. Pero
si nos fuéramos directamente a hablar de mecanismos adaptativos, al final son mecanismos adaptativos que la persona ha ido desarrollando para ir sobreviviendo, ¿no? Sea superar un dolor, sea pues adaptarse a un entorno quizás hostil o a un entorno que no se entiende, ¿no? Muchas veces son personas o somos personas con una alta sensibilidad, y esa alta sensibilidad también a veces ha sido difícil de manejar, ¿no? Sobre todo en épocas de adolescencia, y muchas veces la manera en que uno aprende, ¿no? y aprende que encaja o que puede mostrarse al mundo es a través del consumo, de encajar a través de ahí, de formar parte de un grupo de iguales, porque ya hay un sentimiento quizás de soledad, ¿no? Y eso al final es algo muy apoyado socialmente en nuestra cultura. Porque igual en otras culturas no está tan bien visto o tan socialmente aceptado el consumo de ciertas sustancias, pero aquí sí. El alcohol, incluso los porros, en la adolescencia está totalmente normalizado. Y es un punto de unión entre los adolescentes. Y cuando hay pues dificultades para integrarse o dificultades para identificarse con un grupo, es muy sencillo empezar a consumir sencillamente para eso. Para eso. Y hay algunos que se quedan pegados, que son los que hemos hablado, ¿no? Que somos los que al final hemos desarrollado o enfermamos, y otros pues que es una fase de su vida y... O no, o toda la vida están consumiendo para poder socializar. Lo que pasa es que, si no hay una vulnerabilidad genética y no hay más factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, pues sencillamente, y todos conocemos a muchas personas que no saben socializar sin consumo. Sí. Que fuera de un grupo no consumen nunca, y podrían estar mucho tiempo sin consumir y sin necesitarlo, pero para relacionarse con otras personas, para salir, para pasarlo bien, necesitan consumir. Y eso pues es un gran riesgo para los que se quedan pegados. Claro, hablamos de todo esto y yo, claro, me pienso muchísimo en todas las personas, ¿no? Que tratamos y en ese juicio que hay, ¿no? Y en esa etiqueta que se nos pone de la adicción, porque es verdad, yo siempre esto lo trabajo mucho, ¿no? La persona con adicción paga las consecuencias de actuar como un hijo de la gran puta o como una hija de la gran puta, perdón de la expresión, sin serlo, ¿vale? Ese es el binomio en el que se mueve, es decir, yo actúo descontrolado porque necesito consumir. En esa necesidad de consumo, como es lo primero y como lo necesito, evidentemente voy a pasar por encima de mi pareja, de mis hijos, de cualquier límite que se ponga por delante, con el daño que eso va a causar. En ese momento hay una necesidad de consumo brutal, con lo cual voy a ir como una locomotora. De ahí que muchas veces, ¿no? Es un psicópata, no se siente, no padece. Efectivamente, hay un bloqueo emocional brutal en el cual lo único que importa es el consumo. Y sí que después, una vez que se consume, parece que se aplaca o se alivia, ¿no? Esa parte que necesitaba consumir, aflora de repente algo de conciencia y uno se da cuenta. Uno se da cuenta de dónde está, de lo que ha hecho, de lo que ha dejado atrás, de la persona que te está esperando, y el impacto emocional que se produce ahí es tremendo. Y uno pues consume más para evadirse de todo eso, ¿no? Y ese es el círculo vicioso. Pero me parece muy humano abordar la adicción, la enfermedad de la adicción como una patología que se desarrolla muchas veces desde algo tan humano como es la pertenencia, como es ser socialmente aceptado, o como es no sufrir o escapar de un dolor o escapar de una situación vital, y que es una patología que en realidad, aunque deshumaniza muchísimo, pero en realidad nace de algo tan humano. Como la pertenencia que nace de algo tan humano y bueno, creo que verlo desde ahí creo que puede ayudar muchísimo, ¿no? A darle este componente, a humanizar, a ver a las personas que tienen adicción, que la están padeciendo, que hay muchos que van a ver este podcast que están en recuperación. Hola.
Hola chicas, hola chicos. Hay otros que van a estar viendo esto, pero habrá mucha gente o habrá gente que esté viendo este podcast y esté en este momento sumergida, ¿no? Esté ahí viviendo todas esas consecuencias negativas y a mí me gustaría transmitirles desde aquí compasión y aceptación y que son personas y que se merecen un tratamiento y que ellos no han elegido, ¿no? No se elige tener una adicción como no se elige tener ninguna enfermedad. Una enfermedad te viene dada, te toca, te llega y a veces de improviso y bueno, a veces no, siempre llega de improviso, ¿no? Y una vez que llega, pues hay muchas de ellas que sí que tienen ya muy sistematizado qué hacer y esta te llega y todavía no hay muy bien, muy sistematizado qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y cómo hay que vivirla. Entonces creo que también este podcast puede servir mucho para estas personas que nos estén viendo. Primero que sepan que hay ayuda, ¿no? y que hay salida y que se puede, ¿no? Y que hay grandísimos profesionales y hay tratamientos bastante buenos y que funcionan. Y después que no están solos si ellos piden ayuda y que hay gente que los va a escuchar y que no son malos, están enfermos o enfermas, ¿eh? Entonces, bueno, creo que en ese sentido era importante también hablar desde ahí. Bueno, no sé si me estoy desviando muchísimo Pero yo creo que es muy necesario esto que has dicho. Es muy necesario lanzar ese capote. Porque sí, realmente no lo había pensado, pero sí que puede haber muchas personas que nos escuchen y que ahora mismo se encuentren en esa habitación oscura, en ese caos y se sientan malas personas y sientan que no valen para otra cosa y sientan que no van a poder salir de ahí. Y no es real. Y no es real, totalmente. De hecho, con las personas que vamos tratando y le vamos a llamar pacientes, aunque, bueno, aquí somos una comunidad que bueno, al final nos tratamos todos con mucha cercanía y bueno, son maravillosos. Qué personas tan bonitas, ¿verdad? Maravilloso. Qué persona cuando frena uno el consumo, cuando frena uno la droga, cuando se pone a trabajar en su interior y se pone a currarse la recuperación, joder, lo que... Cuando es visto como un ser humano y cuando Sí. es visto desde la compasión y desde el cariño, ¿cómo responden? ¿Cómo responden? Y una generosidad, ¿verdad? Una empatía. Y es que eso está dentro de ellos. Nosotros cuando hablamos de recuperación, es que es una cosa que decimos además en terapias de familia, que la adicción no es un viaje de ida. No estamos construyendo nada nuevo. Estamos ayudando a construir algunas cosas nuevas en el sentido de ayudar a gestionar cosas que no se saben gestionar y nuevos aprendizajes, pero realmente lo que es la esencia de la persona... Es un camino de vuelta a quienes ellos realmente son. Totalmente, es que es un camino de vuelta, es una recuperación, es algo que ya estaba en ti. La adicción lo que pone son capas y capas y capas y capas y distancia entre lo que tú realmente eres y lo que estás siendo en ese momento o cómo estás actuando en ese momento. Y al final lo que hace la recuperación es empezar a quitar esas capas, ¿no? Esas capas de la cebolla, hasta que llega al corazoncito de la cebolla y actúa ya desde ahí, ¿no? Entonces es maravilloso, ¿no? Porque la adicción tiene un componente, y esto también es información para la familia, que es un descontrol, una incoherencia. La enfermedad es incoherente. Totalmente. Y es incoherente porque la persona con adicción piensa una cosa, hace otra, dice que ha hecho otra y además se siente seguramente diferente a como está mostrando, ¿vale? Entonces hay una incoherencia brutal. Entonces es maravilloso porque imagino, ¿no? Vivir así, ¡wow! Al final, ¿quién soy? ¿No? Hay un sentimiento de... Yo creo que nunca se sabe uno quién es. Hay tantas capas, uno tan camaleón, tiene uno que actuar tanto, hay dobles y triples vidas para sostener la adicción. Y en ese viaje de vuelta, como al final, ostras, vamos siendo coherentes, vamos buscando esa coherencia, ¿no? Y de repente, oye, pues como me siento lo puedo expresar y actúo también conforme ya a mis valores y a cómo realmente yo me identifico. Y es que eso es libertad. Es que eso al final es libertad, ¿no? Porque al final... tú estás actuando, tú estás siendo, tú estás desarrollando tu potencial como ser humano de una manera fantástica
que es un potencial que se ve saboteado porque te toca una enfermedad, pero como cualquier enfermedad sabotea en ese momento tu potencial como ser humano o tu funcionalidad como persona, ¿no? Como ser humano. Describiría también la recuperación como una gran toma de conciencia. Una gran, y además también progresiva. Una gran toma de conciencia de quién eres, de qué quieres, de quiénes son las personas que te rodean, de cómo son, de qué es lo que quieren. Es una gran toma de conciencia interna y externa, porque se estaba en una realidad paralela en la que todo el mundo está en tu contra, en la que tú no puedes ser quien crees que eres, en la que no te pueden ver, en la que no ves a nadie, en la que no ves y no entiendes a nadie. Y el proceso de recuperación es una gran toma de conciencia. Total, y has dicho una cosa fantástica, eso de esconderse, ¿no? Esa doble vida en la cual me tengo que esconder. Y qué bonito es dejar de esconderse, ¿no? Y qué bonito es dejar de esconderse. Una de las características que tiene la enfermedad de la adicción y que, bueno, para aquellas familias o para aquellas personas que a día de hoy pues la estén padeciendo o que todavía estén de alguna manera o iniciando un proceso o bueno, simplemente por un aspecto informativo, ¿no? Es el tema de la mentira. De la mentira como forma de vida. Porque al final la mentira es una forma de vida, ¿no? Cuando estamos en activo, como decimos nosotros, cuando la enfermedad está activada. Y esta mentira también hay que explicar un poco el porqué de esta mentira. O sea, es una persona mentirosa, hombre, está actuando como un mentiroso o como una mentirosa. ¿Por qué se miente tanto? ¿Por qué la persona con adicción miente tanto? Pues esta es la necesidad que tenemos de consumir y sabemos lógicamente las personas alrededor que frenan ese consumo, que pueden muchísimo más la necesidad de consumir que en un momento dado abrirlo, comentarlo, porque realmente hay mucho miedo a frenar el consumo. A veces de manera consciente o a veces de manera inconsciente, pero tú no quieres en realidad desprenderte del consumo. De hecho, uno de los factores con los cuales trabajamos y cualquier persona que trabaje en adicciones tiene que tener en cuenta es que la persona que se sienta en una terapia de grupo, hay una parte de ella que se quiere recuperar y hay otra parte de ella que no se quiere recuperar, pero que incluso algún día te quemaría dentro del centro y con ensañamiento, ¿no? Entonces, esa parte que tira y que se quiere y que quiere consumir porque necesita consumir, eso en un tratamiento está, pero es que sin tratamiento es que está, no se tiene conciencia de ella y dirige tu vida. Entonces al final la persona miente también por necesidad. O sea, no es una mentira por placer. Pero yo diría que no solo por necesidad de seguir consumiendo, sino por necesidad de no verse tal y como es. Ellos ven que mienten, ven que decepcionan, ven lo que les devuelve el mundo es que son un desastre. Y ellos necesitan no sentirse así. Y necesitan que no los vean así. Y la autoestima es tan bajita, hay tan poco autoconocimiento, tan poco amor por sí mismo, que necesitan tener una máscara todo el rato. Si todos tenemos en alguna medida una máscara, ellos necesitan tener una máscara gigante que les proteja de lo que puedan pensar los demás, de lo que piensan ellos mismos incluso, acerca de ellos. Totalmente. El autoengaño y la mentira de que no me vean que soy un desastre. De hecho, tocar esa herida es tan dolorosa, ¿verdad? Que hay una continua huida de esa realidad. Hay un continuo desapego, una intención de desapego de la realidad porque la realidad es muy dolorosa y muy desastrosa. Entonces hay una continua huida de esa realidad que se puede establecer a través de la sustancia o de lo que voy diciendo, ¿no? De lo que pienso, del mundo que me creo, ¿no? De ahí que muchas veces es como, pero es que no está viendo que su vida es un desastre, es que no se da cuenta. Pues uno se construye, ¿no? Una realidad paralela en la cual no es tan doloroso vivir. En la cual no es tan doloroso vivir.
Entonces, bueno, es un gran mecanismo, ¿no? Genial como lo has explicado. Bueno, pues yo creo que hemos explicado un poquito la adicción, hemos hablado de la enfermedad. Yo creo que el resumen de los procesos a nivel psicológico, y creo que hemos hablado de bastantes cositas y bueno, yo pues creo que podríamos dejarlo aquí, si te parece. Podríamos dejarlo aquí. Podríamos dejarlo aquí, Hasta ¿verdad? la próxima. Hasta la próxima. Habrá más podcasts. Vamos a intentar, pues eso, traer podcasts que puedan informar sobre la adicción, que puedan aportar un granito de arena, ¿no?, en esta toma de conciencia que debe de haber también colectiva sobre el proceso, los procesos adictivos. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y nada, un abrazo muy grande para todas y todos.